Julio, no, el programa es de Proverbios 34. ¿Desea participar? Ese es el programa hoy, Proverbios 34. Ah, sí, está bien. Voy a buscarlo. ¿Desea participar? ¿Qué dice el proverbio? Sí, sí, claro. Solo déjeme buscar el versículo. Es un, ¿Dónde está? es un texto muy sonado por ustedes que dice cuál es el nombre de él y el de su hijo, si lo sabes. Ujú. Aquí está. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Ajá, sí, es una pregunta que hace el Bueno, proverbista Julio, aquí, ¿no? entonces ese El es el tema, palabras de Agur dice. ese, ese es el tema el día de hoy. Dígame Proverbios sobre qué, cuál es el 34, tema en sabemos que específico, pues, cuál es. es usted, bueno, Julio, En ustedes mi los siglo es la de expositores él. trinitarios dicen que Hola, sí señor, aló, Julio, creo que Julio tiene malo el internet, creo que Julio tiene malo el internet. Bueno, Proverbios capítulo 30, verso 4, ese es el tema al día de hoy. Estamos invitando a los amigos para que el proverbista dice allí en Proverbios 34, dice estas palabras. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Ese es el nombre y los amigos siempre han tratado de decir, de informar, de manifestar. Mis amigos a los cuales yo respeto mucho, también se les ama mucho en el amor del Señor Jesús, oramos por ellos, tratan de decir, informar, manifestar que este verso se refiere a que el proverbista, el cual es Salomón, habla aquí, manifiesta aquí que hay un Dios Padre que tiene un hijo. Pero eso es lo que dicen ellos. Bueno, hemos tratado de contactar a los amigos, a ver qué nos dicen. A ver, hemos tratado de contactarles para que ingresen al programa y nos manifiesten cuál es ese nombre. ¿Cuál es su nombre? El nombre de aquel que dice esta parte. Dice, ¿quién subió al cielo? ¿Quién subió al cielo? Dice el proverbista. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? Mire lo que dice. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Entonces con este verso tratan de decirnos a nosotros, los unicitarios, que nosotros estamos completamente equivocados. Porque aún el proverbista Salomón en toda su sabiduría dice que hay un nombre que es, o hay dos sujetos que son padre y otro sujeto que es hijo. Son varias objeciones bíblicas. ¿Por qué? Observemos por favor, ¿por qué hay varias objeciones bíblicas? hola. ¿Qué hubo, Julio? ¿Cómo vas? Es mi internet, desde hace como 10 días está malo, está lento, lento y se corta. Hola. Bueno, Julio, la idea es que usted nos exponga quién es este que habla el proverbista, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Quiénes son? Aquí habla de dos personas divinas para ustedes, porque yo he escuchado muchos de ustedes que dicen que sí, que aquí hay dos personas divinas, que es el proverbista. Ajá, sí. Bueno, voy a ponerle, si me escucha, ¿Sí? si me escucha. Hola, Sí, bastante, muy claro. aquí voy. Sí, señor, le Eh, escucho. yo lo que no creo es que haya una filiación. Para empezar, el primer versículo, filiación en el concepto de padre e hijo, no una filiación paterno-filial. Porque dice que la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal.
desde el primer versículo se nos dice que es una profecía. Entonces dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, aunque yo considero que aquí es correcto decir que este hijo mencionado aquí sea Jesucristo, tampoco yo defiendo la distinción personal entre el Padre y el Hijo a partir de este versículo. Lo que yo veo es una profecía en cuanto a quién subió, es aquel que descendió, y esto lo cumple Jesucristo. Por eso veo que es una profecía. Dice el nombre de él y el nombre de su hijo. Pudiéramos aplicar aquí entonces que el hijo ya se llamaba Jesús, pero esto sería raro decirlo así porque entendemos que el hijo recibe ese nombre a partir de la encarnación. ¿No se escucha? Hola. Entonces recibe este nombre a partir de su encarnación. Por eso el primer versículo que leí es sumo importante entender que habla de una profecía, mi estimado Alex y Rato. Adelante. Sí, pero ¿quién es ese él y quién es ese hijo? ¿Cómo dice? ¿Quién es ese él y quién es ese hijo? Bueno, sí, dice que quién encerró y subió al cielo y descendió, quién encerró y cuál es su nombre y el nombre de su hijo, cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes. Bueno, si me lo pregunta directamente, no había estudiado muy bien este versículo, pero seguramente se refiere al Padre y al Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre entonces del Padre y del Hijo? Bueno, si estamos en el Antiguo Testamento, el nombre del Yud-Hei-Vah-Hei, tanto que aparece en Isaías 42, perdón, verso 8 y Éxodo capítulo 3, verso 15, es Yud-Hei-Vah-Hei. Porque el nombre que recibe el Hijo en la encarnación, que creo que es el Hijo que se encarna, que viene a este mundo, siendo el verbo de Dios, según Juan 1.14, Juan 1.18, es Jesús, según Mateo 1.21. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa Jehová salva, ¿no? Bueno, entonces, Julio, yo le quiero dar a usted tiempo para que usted argumente. ¿Sí me entiende? Que no sería justo yo argumentar 5 minutos y usted no ha argumentado sino apenas 3 minutos. Entonces le quedan 2 minutos más para que argumente, por favor. Claro. Bueno, voy a leer el versículo en su contexto. Dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? Dice. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. El versículo aborda asuntos de la creación. ¿Y eso que me mandó ahí qué es? Una batalla. Ahí me mandó una batalla, Alex. No, yo se la acepto de ningún. Claro que la vamos a aceptar. Dele. Mientras hablamos. Tal vez no me fundan. Mis hermanos van a pensar que estoy haciendo esto por negocio. Nos habla aspectos de la creación, ¿no? Habla de subir y de descender. Habla de que encerró los vientos en sus paños, en sus manos, en sus puños. Afirmó los términos de la tierra. Habla constantemente que el Hijo estaba en la creación, según Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, según Colosenses capítulo 1, verso 13 al 19, donde habla que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que cuando dice cuál es su nombre, alude a alguien, y el nombre de su hijo alude a otro alguien. Si sabes. Entonces, ¿cuál es su nombre? Yo creo que aquí habla específicamente del nombre del Dios que creó el cielo y la tierra. Habla del Yud-Hei-Vah-Hei, y tanto este nombre que es aplicable a la persona del Hijo como a la persona del
Padre, ¿no? Sin embargo, el nombre que el Hijo recibe en su encarnación es Jesús de Nazaret. Hay que recordar que es una pregunta aproximadamente como retórica o una exageración a lo que el escritor está asumiendo. No es una pregunta de afirmación, sino una pregunta retórica. Adelante, mi estimado Cerrato, dele. Gracias, Julio. Le di 5 minutos para que hablara. Listo. Tengo derecho a los mismos 5 minutos, diga. Dale. Mire, recordemos algo, lo que nos ha dicho el expositor Julio Quevedo acerca de Proverbios capítulo 30. Él dice algo muy cierto. Esto es una profecía. Lo dice el verso 1. Palabra de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Itiel, Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy que ninguno. No tengo entendimiento de hombre. Dice, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió y descendió? Una pregunta. ¿Quién encerró los vientos en sus paños? Dos preguntas. ¿Quién ató las aguas, en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Tercera pregunta. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Cuarta pregunta. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes, quinta pregunta. El amigo Julio Quevedo nos dice aquí que esto se refiere al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo, dice él. Es decir, dos personas divinas. Y que las dos personas divinas tienen como nombre Yuhei Bajei o Yahvé o Jehová, que es del Antiguo Testamento. Pero mire que todo esto que nos ha dicho Julio carece de contexto bíblico en las mismas palabras de el proverbista Salomón. Porque si nosotros leemos leemos el segundo libro de Reyes, capítulo 8, Salomón dice allí que Yahvé o Jehová, y no hay otro además de eso. Proverbios capítulo 8, verso 23, y dijo, esto lo dijo Salomón, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. El verso 60 dice, el verso 39 dice, porque solo tú, es solo, mire, verso 39, es solo, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, solo tú. El verso 60 nos dice esto, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Entonces el Señor, y no solamente Julio, sino todos los amigos que son trinitarios, dicen que Proverbios capítulo 30, verso 4 se refiere a dos personas divinas. Pero en la profecía, en la teología o en el conocimiento de que Salomón tenía de Dios, eso es imposible. Eso es una profecía. No es que hayan dos personas divinas. Ahora, es imposible tanto también dentro del conocimiento que los profetas tenían de Dios. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, al padre de Salomón, en el Proverbios capítulo 1, Salomón Salomón escribe esto acerca de su padre. Los que han leído los Proverbios, si no estoy mal, vamos a leer por acá, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, el verso 5. A ver. Quisiera leer por aquí. Lo que le dice David, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. David instruyó a Salomón, informándole, diciéndole, manifestándole que se estuviese atento a la voz de su padre. O de Dios, estuviese atento a la voz de Dios. Ahora, David le enseñó a Salomón estas palabras. Leamos, por favor. Vamos a leer lo que dice David en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17, en el Salmo 86. También nos lo dice. Primer libro de Crónicas 17, 20. Leamos lo que dice. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. No hay semejante
a ti. Mira lo que dice David en el Salmo 86, que dice que Jehová es el solo Dios. También lo dice allí. Y lo que dice David en el primer libro de Crónicas 29:10, dice: Jehová, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria. Ahora, es imposible que también Salomón, como hombre judío, creyera en varias personas divinas. ¿Por qué? Porque todos los días los judíos hablan, dicen, manifiestan la Shema judía que se le enseñó a ellos. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y no hay otro además de él. Entonces, ¿cómo es posible que el amigo Julio Quevedo nos diga que Proverbios 34, o todos los amigos trinitarios nos digan que Proverbios 34 está manifestando varias personas divinas? Eso es imposible, imposible, a no ser que el amigo Julio Quevedo me diga a mí o me muestre a mí dónde dice la Biblia que Yahvé son varias personas divinas. Él dice que el nombre Yahvé es dado a Jehová el Padre y Jehová el Hijo. Yo quiero que Julio me muestre, mire, aquí habla Jehová el Padre llamado así y Jehová el Hijo. ¿Dónde dice Jehová el Hijo la Escritura? O muestra varios Jehovás. ¿Dónde, por ejemplo? Que diga 3 Jehovás, 2 Jehovás, literal. No existe. Julio, 5 minutos más, por favor. Claro, sí. Espero que más allá de refutar los argumentos que estoy dando, espero que usted argumente sobre que por qué desapareció en su argumentación a ese hijo mencionado en el versículo. Si el versículo menciona a alguien que se le dice y su hijo, el nombre de cuál es su nombre y el nombre de su hijo, porque la expresión su hijo es un pronombre que indica que ese que mencionado en el contexto anterior tiene un hijo. ¿Por qué desaparece usted al hijo, mi estimado? ¿Quién es este hijo? Si me dice que esta profecía alude simplemente a un poema en cuanto a la relación paterno-filial que tiene el Padre con Israel, resulta que Jesucristo en Juan 3:13 dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces vemos la preexistencia del Hijo y su omnipresencia mostrada en Juan 3:13. Esto yo le mencioné a usted, esto tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque si este hijo entonces el hijo, ¿de qué manera descendió? ¿En qué momento? Bueno, Juan 6:38 se lo va a mencionar muy clara. Pasa que no me aborda y espero que me responda para usted quién es ese hijo. Si usted dice que solo es el estuche, entonces tiene el estuche descendiendo y subiendo del cielo. ¿De qué manera el Padre que está mencionando en el versículo, ese que hizo todos los términos de la tierra y afirmó todos los términos de la tierra, de qué manera descendió? Bueno, la Biblia lo va a responder en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Se acabó. La Biblia enseña: mis palabras que yo las hablo, dijo Cristo, no soy yo mismo, sino el Padre que mora en mí. Y ustedes tanto que hablan y hablan, entonces no tiene cumplimiento este Proverbio 4:34, entonces. ¿No sería el Padre entonces para ustedes? Ahí ya no, ¿verdad? Porque siempre aborda trata de refutar los argumentos sin argumentar entonces de quién se refiere ese versículo. Y si el Hijo, siendo el mismo Padre, entonces no tiene el mismo nombre que el Padre, entonces ¿cómo podría ser el Padre? Ahí refutó usted absolutamente toda la Trinidad, toda la unicidad. Porque si el Hijo siendo el Padre, entonces ¿cómo se llama el Padre? Jehová. Entonces si es el Hijo, el mismo Padre, ¿cómo se llama el Hijo siendo el Padre? Jehová. ¿Cómo que no aplica entonces para el Hijo si es el mismo o la misma persona del Padre? A menos que hoy ustedes me nieguen que este Hijo mencionado no sea el Padre, ¿no? O no sea divino. Pero resulta que sí. Resulta que Hebreos capítulo 1, el verso que yo le voy a citar, es contundente, porque ahí se refiere al Hijo. Y es ese hijo mencionado en Proverbios 34. Dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todo esto es aplicable a
la persona del Hijo, mi estimado. A menos que usted me diga que aquí Hebreos capítulo 1 nos está mintiendo y nos esté diciendo, no crean ahí lo que dice la Biblia, pero la Biblia nos muestra al Hijo en la creación. Y que Proverbios 34, aunque yo le expliqué y no me atendió ahí al argumento que es una profecía que se viene a cumplir y que apunta desde el Nuevo Testamento a la persona del Hijo de Dios, usted se enfrocó más en mostrar que solo hay un Dios, que no hay tres dioses, que no hay dos personas divinas, que no y que no. Pero no nos muestra su argumento. ¿Cuál es su argumento más sólido para decir entonces que Proverbios capítulo 30, versículo 4, no es el Padre tampoco el Hijo? Eso es lo que yo estoy esperando, que usted nos diga aquí entonces quién es. Si no es el Hijo de Dios, ¿quién es? Para mí, si en lo personal, crea o no algún trinitario como yo crea, para mí está aludiendo al Padre y al Hijo. Dice que descendió, quien subió al cielo y por leer fueron creadas todas las cosas, según Colosenses capítulo 1. Adelante, Alex Serrato. Gracias, Julio. 5 minutos, gracias. Bueno, miren que primero va mi argumentación, porque es imposible que Proverbios 34 hable de varias personas divinas, como dice mi amigo Julio Quevedo. Imposible, es imposible. Bíblicamente es imposible. Él apela a Colosenses 1, 16 al 18 y apela a Hebreos 1 del 8 al 10. 1 y del 8 al 10. Listo. Me parece excelente. Ahora, ¿por qué? ¿A quién se refiere Proverbios 1:34? Yo le pregunté a Julio que si podía darme algún verso donde dijera Jehová Hijo. Miremos que Julio no pudo darlo. ¿Ya? Ese verso se refiere a uno solo. A uno que tiene el nombre del Padre y del Hijo. A ese solo se refiere. Y vamos a probar quién es ese. El nombre. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Uno que es el mismo, el Padre y el Hijo. Vamos a mirarlo primeramente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sabemos que Yahvé o Jehová es el Padre y ese es su nombre. Éxodo capítulo 3, verso 15 dice que su nombre, Yahvé o Jehová, sería recordado por las generaciones. Y ese dice que su nombre, que él es el Padre, lo dice en Éxodo capítulo 4, verso 22. 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. En Deuteronomio 32, 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Y Jehová es solo, según lo que dice el verso 12. ¿Sí? Según lo que dice Deuteronomio 6:4, Jehová es uno, y es solo, según lo que dice Deuteronomio 6:13. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Sí? No hay otro. Ahora, Deuteronomio 4, 35 y 39. Ese Jehová prometió, ese Jehová que es el Padre, prometió venir él mismo en persona. Isaías 35:4. La Biblia de la Torre Samá dice Isaías 35:2. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decían los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona, escuche bien, y os salvará. Isaías 52:6 dice que él mismo que hablaba estaría presente. Y el que está hablando es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre para Isaías. Isaías 37:16 dice que Jehová es el solo Jehová, el solo Dios. Isaías 63:16, 64:8 dice que Jehová es el Padre. No hay más, no hay otro además de él, nos dice la Biblia. Ese es el que vendría. Y dice él que vendría naciendo, escuche bien, amigo Julio, vendría naciendo. ¿Dónde lo dice? Lo dice Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, Reina Valera, versión antigua, y todas las versiones antiguas dicen esto. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Él me pidió porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Amigo, yo guardé silencio cuando usted habló. Sí, bueno, pero es que te frisa. Dice, levántate, hombre. Bendito. No es que se frisa. No, pero para mí no. Sí, pero es tu internet, Julio. No es el mío. Es tu internet, Julio, no es el mío. Entonces dice, Isaías 60, verso 1, verso 2. Reina Valera, versión antigua, y todas las versiones antiguas dicen que ese Jehová, que es el único Dios, que es el Padre, que es el único Jehová
dijo que él mismo vendría, y vendría como naciendo. Mire lo que dice Isaías 61 y 2, Reina Valera versión antigua, y el texto hebreo dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. El que nacería Jehová, el cual es el Padre. Y dice, mire, aquí da a conocer el nombre de él. Y conocerás que yo Jehová, soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 63:16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Jehová es el mismo Redentor, es decir, es el mismo Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo? No es que sean dos personas divinas, es el que vendría a salvarnos. Ahora, miremos lo que dice Juan capítulo 3, ahí vamos a comenzar a demostrar. Recuerde que ese que está preguntando, que es el que ató las aguas en sus puños, ¿sí? Ese que participó en la creación está preguntando, es el que subió al cielo y descendió. Y Jesús nos responde eso en Juan capítulo 3, verso 13, que no es otro, es el mismo. Mire que no son dos. Nadie, dice nadie, o fue el Padre que descendió. Dice, nadie subió al cielo, el Padre Trinitario no me refiero. Nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es ese único creador. La Biblia dice que por él todas las cosas fueron hechas, ¿sí? Juan en el capítulo 1, verso 10 dice que él que estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero Juan dice ahí en el capítulo 1, verso 19 al 23, que Jesús es aquel al que dijo el profeta Isaías que Juan le prepararía camino, y al que Juan dijo que Isaías dijo que le prepararía camino es a Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios, el único creador, según Isaías 45, 11 y 12. Ese es Jesús, y ese fue el que subió al cielo y descendió. Pero mire lo que dice aquí, nadie subió. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo? Es Jesús. Vamos a darle los últimos 5 minutos a Julio. Julio, tus últimos 5 minutos, y vámonos a una serie de preguntas, por favor. Claro. Para empezar, no sé, es que se me va el internet, entonces queda pausado y no quedo escuchando nada, ¿no? Para que lo sepa, por eso hablé, no es que quiero interrumpirlo. De nuevo, Alex Serrato acaba de decir que nació el único Padre, Jehová, ¿no? Y que este nombre se le aplica únicamente al Padre. Voy a ver quién es el que nació o quién es este que descendió del cielo. Él va a tener que demostrar que el Padre nació de María. Si es la misma persona, porque aquí nunca nos dice aquí que el Padre ese que descendió del cielo, según Serrato, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Bueno, si tiene un hijo ha de ser un padre, ¿no? Pero nunca nos dice Proverbios 34 que sea el mismo o la misma persona. El mismo versículo nos está mostrando que hay dos personas en el versículo, uno que es el Padre y otro que es el Hijo. La Biblia nunca nos dice aquí que sean tres dioses, que es la muletilla que ustedes tienen siempre, porque en su cabeza está el catolicismo romano y no entienden muy bien lo que enseña la Trinidad. La Trinidad no postula tres dioses, la Trinidad postula a un solo Dios. Y si usted me dice si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, estuvieron en la creación, por supuesto que sí, a menos que usted niegue hoy lo que va a decirnos capítulo 6, verso 38, y le voy a demostrar que el que descendió ahí en ese cumplimiento de Proverbios 34 es el Hijo, no es el Padre. Usted dice que fue el Padre el que se encarnó, pero la Biblia no dice eso. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que está hablando aquí se llama Jesús de Nazaret, ese que se le dio ese nombre en su encarnación. De hecho, Efesios, si no me equivoco, es un texto muy citado por ustedes. Efesios capítulo 4, dice la Biblia: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
esta expresión es utilizada obviamente por Jesús para decir que él iba a morir. Nunca dice la Biblia que el que descendió a las partes más bajas de la tierra es el Padre. Al contrario, Jesús en una filiación o una símil que él hace con Jonás, dice, así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre, menciona el versículo. Y usted sabe a qué dice el Hijo del Hombre. Nunca dice el Padre convertido en Hijo. Jamás dice eso la Biblia. Es el Hijo del Hombre el que estuvo 3 días muerto y se resucitó al tercer día según las Escrituras. Según la Biblia, quien resucitó es el Hijo de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, dice, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso que descendió es porque obviamente hubo una encarnación, y que subió al cielo obviamente es después de su resurrección, según la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 15 en adelante, donde los ángeles le dicen a los que están ahí, este mismo Jesús que subió, a sí mismo descenderá de nuevo en su segunda venida, por supuesto. Aquí lo que hay que demostrar es cómo el Hijo, siendo el mismo Padre, no se le puede decir Jehová al Hijo. No se le puede decir Jehová al Hijo si es el mismo Padre para ustedes. No tendría complicación para usted, mi estimado Alex Cerrato. La Biblia sigue mostrándonos entonces, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. ¿Quién es el que subió por encima de todos? Hay una excepción. En Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso es preciso que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, mi estimado. Y este es el Hijo que se sujeta al Padre. Entonces usted no me puede decir aquí que no hay dos personas divinas mostradas en un único Dios en Proverbios 34, cuando el versículo es textual. Le mostré con Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 10, donde habla del Hijo, que él afirmó los confines de la tierra. Eso, mi estimado Cerrato. Adelante. Gracias, Julio. Aprovecho para invitar a los hermanos a que lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad y Escatología 1. Llamen por favor para pedir sus libros los que están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57. 318-436-0745. Bueno, vamos a mirar. Listo, Julio. Miremos algo. Mire que usted sigue argumentando y no ha podido darme el texto que diga 2 Jehovás, 3 Jehovás, Jehová Hijo. No ha podido. Yo he mostrado que Jehová es el Padre y que ese es el mismo que vendría en persona. Digo que vendría en persona el mismo a salvarnos y que estaría presente, que él mismo sería el Redentor. Ahora, Juan capítulo 3, verso 13 dice, cumpliendo Jesús la profecía de Proverbios 34, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese Jesús está cumpliendo la profecía de Proverbios 34 y está respondiendo la pregunta, ¿cuál es el nombre de él? De aquel que subió al cielo y descendió. El nombre de él y el de su Hijo. Aquí está respondiendo la pregunta, ¿cuál es el nombre? Jesús. ¿Cuál es el nombre de aquel que subió al cielo y descendió? ¿Sabe su nombre y el de su Hijo? Aquí está respondiendo la pregunta. Jesús es el nombre. Ahora, usted me tomó Efesios. Yo le voy a ir allá a Efesios. Efesios dice un Dios y Padre de todos. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es Cristo, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto corresponde, Cristo está cumpliendo la profecía del Salmo 68, 17 y 18. ¿Qué dice el Salmo 68, 17 y 18? Miremos lo que dice allá. Salmo 68, 17 y 18 nos dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Y también dice allí, subiste a lo alto, llevaste cautivo a la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Es decir, mire, ese que subió a lo alto, llevando cautivo a la cautividad,
Es el mismo que descendió y subió por encima de todos los cielos, ¿sí o no? El que descendió. ¿Quién es? Jehová Dios, dice el verso. ¿Quién es Jehová Dios para el salmista? Recuerda que Jesús dice, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. ¿Quién es? El saltar que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces, ¿quién es Jesús? El que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad, conforme lo dice la Escritura. ¿Quién es? El Padre. Mire que, entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo? Jesús. Ese es su nombre. Ahora, eso de que subió, el que nadie subió al cielo sino el que descendió, el mismo de Proverbios 34, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Veo que usted ignora la Escritura diciendo que las partes más bajas de la tierra es la sepultura. Mire lo que dice el Salmo 139, por favor. Las partes más bajas de la tierra se llaman o son el vientre de una mujer. Salmo 139 dice, tú me formaste porque tú me formaste mis entrañas, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Lo más profundo de la tierra es el vientre de una mujer y Dios dice que él mismo nacería. Isaías 60, 1 y 2, Reina Valera, versión antigua. ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no la lee? Isaías 60 dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo. Jehová es el mismo Salvador. ¿Quién es Jehová? El Padre. Usted no puede encontrar la expresión Jehová Hijo o Jehová es el Hijo en Isaías. Por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, lleva como nombre Dios fuerte, Padre eterno, porque es el mismo Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo? Jesús, el que pregunta Proverbios 34, el que subió por encima de todos los cielos. El que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Recuerde que dice Efesios 4 se dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y el que es sobre todos es Cristo, el que descendió. El verso 31 de Juan 3 dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Colosenses 3:11 dice que Cristo es el todo en todos, es decir, el que es sobre todos, el que es el todo en todos es Cristo y solamente hay un Dios, el Padre, ese es Jesús. Entonces, ¿de dónde me sacas tú, amigo? Que hay varios. Ahora, Hebreos 1:7, 1:8 dice, ahí está hablando del Hijo de la segunda persona, 1:8. Pero resulta Hebreos 1:8, más del Hijo dice tu trono, oh Dios, ¿sí o no? Entonces usted dice ahí, ese es otro Dios, otra persona. Pero resulta que usted me leyó el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este Señor es el mismo Jehová del Salmo 102, del verso 25 en adelante, léalo. Habla de Yahvé o de Jehová, y para el salmista Jehová es el único Dios. Isaías, el Salmo 86:10, y es el Padre, primer libro de Crónicas 29:10. Entonces, ¿qué nos dice? Que Jesús es el único Dios, el Padre. Listo, vámonos a las preguntas, Julio. ¿Le parece? Vamos a hacer 3 preguntas. ¿Está de acuerdo? Sí, claro. Listo, empiece, por favor. Claro. Aquí dice... Empiece la pregunta. Nadie es... Bueno, basado en su argumento sobre que no es aplicable el nombre Jehová al Hijo, mi pregunta es sencilla. Siendo que es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes lo ven como manifestaciones de Dios, yo lo veo como personas. No va por ahí mi pregunta. Mi pregunta es sencilla. Siendo que es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, ¿se les aplica el término Jehová, sí o no? A ver, Julio, esa pregunta usted debe preguntársela, disculpe la redundancia, a un trinitario. Usted dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo el mismo Dios. Nosotros no creemos que 3 personas sean el mismo Dios. Eso pregúnteselo a un trinitario. Ahora, si usted me pregunta a mí, cuando habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo... Yo no le pregunté sobre personas. Yo no le pregunté sobre personas hace rato. Ni siquiera utilicé el término persona. Yo solamente Pero es que nosotros, expuse lo que usted dice. Es que nosotros, discúlpeme. Vaya, pues, yo nunca he dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se fue el amigo. Se fue.
Se fue. Miren pues, se fue el amigo. Miren, no aguanta, es que no aguanta, el amigo no aguanta, él no aguanta. No aguantan la verdad. ¿Ah? Se fue corriendo el amigo Julio. Se fue corriendo. Es que el término que él mismo ha dicho que él cree, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Ahora, nosotros creemos, nosotros lo que creemos es que cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son tres personas. No son tres personas. Son tres manifestaciones del único Dios. Eso sí lo creemos nosotros. Ahora, el amigo se fue. Gracias, Néstor. El amigo se fue porque no pudo demostrar que cuando se habla del que descendió, el que subió al cielo y descendió, y cuál es el nombre del Padre y del Hijo, que aparece en Proverbios 34, sean dos personas divinas. A ver, volvió Julio. A ver, volvámoslo a hacer. Hace rato. La pregunta es sencilla. Yo no estoy utilizando el término ni manifestación, ni es más, escúcheme bien la pregunta, ni siquiera el término persona. A mí no me gusta, por eso cuando yo dialogo con un moderador, para que me respondan. Si no puede, pues me avise ya. Quiero moderador, La le pregunta. voy a poner un moderador. Quiero un moderador, le voy a poner un moderador. Active a cualquiera ahí para esas tres preguntitas, porque está sencilla la pregunta. No le voy yo, que yo no le estoy preguntando sobre Trinidad o sobre unicidad, no, nada. A Néstor Luciano dicen aquí. Ay, Dios mío. Ten misericordia. Yo dice, súbame. A ver, No se puede no, es que no se puede subir porque terminaría la conexión entre los dos. Si sube a alguien ahí, no va a poder. a ver, no, entonces, pregunte sencillo, pregúnteme, vaya, pregunte pues, pregunte. Sí, voy. Espera, aquí va. Siendo el mismo Dios unipersonal, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo la misma persona en el Dios unipersonal, se le puede aplicar el mismo nombre, siendo el Dios unipersonal, sí o no. Bueno, listo, la respuesta es sí, ha aplicado el término unipersonal, sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Yahvé o Jehová, hablamos como el único Dios, el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Y podemos decir que esa es como Dios se manifestó a Israel en el desierto. Primer libro de Samuel, podemos ver eso. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. El que se manifestó fue Jehová. Éxodo capítulo 3, verso 15 en adelante. Éxodo capítulo 4, verso 22, dice que Jehová le manda a decir a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deuteronomio 32 se dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Ahora, ese Jehová decide venir manifestado como hombre, como venir a salvarnos. Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, habla de manifestar, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. En Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el mismo Salvador? Jehová. Nunca dejó de ser el mismo y único Dios. Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, Jehová salvador. Jehová salvándonos es el mismo y único Dios que vino y se manifestó, el cual es el Padre. Ahora, cuando habla del Espíritu, el Espíritu de Jehová vino sobre mí, dice el salmista David. Cuando habla del Espíritu, no habla de otro Jehová, habla del mismo Jehová en su condición espiritual, o interactuando, o en creyente, o en el profeta, o en el rey. El Salmo 139 nos dice que ese espíritu es el mismo Dios, Yahvé o Jehová. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Recuerde que Jehová para el salmista es el Padre. Primer libro de Crónicas 29:10, y es el único Dios
el Salmo 86:10. Tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. Dice, mira lo que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? A no ser que el espíritu y la presencia de Dios sean dos personas divinas. Porque eso es lo que dicen ustedes, que el espíritu es otra persona divina. La presencia también es otra persona divina. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. El espíritu es la presencia de Dios en la creación. ¿Sí? Por eso Dios lo llena todo en todos. Esa es mi pregunta. Ese mismo Yahvé Jehová decidió venir el mismo manifestado. Habla de la manifestación. Primer libro, Malaquías capítulo 1, Malaquías 3, dice, he aquí envió mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y el ángel del pacto a quien vosotros buscáis. El verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida y estar en pie cuando Él se manifieste? Vendré a vosotros para juicio, dice Jehová, el verso 5. El que viene manifestado Jehová, ¿y Jehová quién es? Malaquías 1:6 dice que Jehová es el Padre. 2:10 dice que es el Creador, el Padre, y no hay otro. Hágale. Muy bien, ya escucharon todos, ha dicho que sí, ¿no? Se la juega por aquí, se la juega por allá, sacando versículos de su contexto, diciendo que Jehová es el único Dios, el Padre, pero él ha pasado todos estos 10 minutos aludiendo de que al Hijo no se le puede decir Padre, pero ahorita que le pregunté, siendo que son el mismo Dios, a lo que ellos llaman unipersonal, usted dijo que sí. Entonces podemos aplicar el término Jehová al Hijo, siendo que el Hijo es el que está diciendo en Juan 3:13 que el único que descendió del cielo es aquel que subió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si usted hoy me demuestra que este Padre, que Jesucristo le dice Padre, siendo en su humanidad a eso que ustedes llaman Hijo, es el Padre siendo hombre, yo le digo, estoy de acuerdo con usted. Si usted me puede demostrar que las profecías del Antiguo Testamento, donde dice que las cumple el Padre y no el Hijo, yo le voy a creer a usted. Porque la Biblia a mí me enseña que Jesucristo, el Mesías, es el que cumple. Usted utiliza términos como Cristo cuando ni siquiera creo que sabe. Para los que están allá, esas personas que están en su live, Cristo significa ungido. Usted me demuestra hoy también donde el Padre se le llama el ungido Padre. ¿De dónde sacan esa locura? Yo no lo sé. Por lo menos usted acaba de aceptar que al Hijo se le dice Jehová también. Porque Jeremías capítulo 23 versos 5 y 6 nos dice que ese renuevo de la raíz de David se le llama Jehová su justicia nuestra. Si usted nos demuestra que el renuevo es el padre del linaje de David, entonces usted tendrá la razón, pero no lo va a poder demostrar, porque el linaje de David, según la carne, dice la Biblia, es Jesucristo, mi estimado. Y recibirá el reino de David su padre, según Lucas capítulo 1 verso 30 en adelante. La promesa de David se viene a cumplir en Cristo, no en el Padre, mi estimado. ¿Dónde dice la Biblia que el Padre es el linaje y la raíz de David? ¿A dónde enseña eso? ¿No dice la Escritura que Jesucristo es el que murió y resucitó al tercer día? ¿Dónde dice que es el Padre que murió? ¿Dónde dice la Biblia textualmente que el Padre se hizo carne? ¿Dónde está eso? Y son preguntas retóricas para que los que están allí las pregunten, se pregunten a sí mismos. ¿Dónde dice que murió el Hijo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Dónde dice que murió el Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Dónde dice que murió el Hijo? Romanos capítulo 5, versículo 8. Es sencillo, mi amigo. No hay que buscarle tres patas al gato. Si ustedes se llenan la bocota diciendo el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Espíritu Santo, siendo el mismo Dios y que Dios se llama Jehová, entonces ¿cuál es el problema que digamos que el Hijo se le aplica el término Jehová? ¿Cuál es el problema? Pero usted ya me aceptó que sí, ¿verdad? Julio. ¿Y cuánto tiempo tiene usted? Usted habló como 5 minutos. Dele, tranquilo. Julio, 3 minutos. 3 minutos para refutar. 3 minutos me tomé, Julio. Tranquilo que soy correcto en mis cosas. Julio. Juan capítulo 3, verso 13 dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el verso 31 dice que Jesús fue el que descendió del cielo y Él es el que es sobre todos. Dice allí, voy a leerle el verso 31.
Dice, el que viene de arriba, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Juan 20:28, Tito 2:13, Romanos 9:5, sabemos que Jesús es llamado Dios, Dios sobre todas las cosas, el Dios bendito, el Señor mío y Dios mío. Ahora, este que es sobre todos, que es Jesús, que descendió del cielo y subió al cielo, es el mismo Dios, escúcheme bien, Dios Padre de Efesios 4:6. Jesús Dios, que es sobre todos, que es sobre todos, que descendió y subió al cielo, es el mismo Dios Padre. Escuche bien, no le estoy preguntando si es la misma esencia, si es de la misma naturaleza. La pregunta es, si es el mismo Dios Padre de Efesios 4:6, que dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, o es otro. No le estoy preguntando si es de la misma esencia, la misma naturaleza. Mi pregunta es, ese Jesús que descendió del cielo y que es sobre todos y subió al cielo, ¿es el mismo Dios y Padre, sí o no, de Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos? Si es el mismo Dios el Padre, ¿no es el mismo Dios el Padre o es otro? 3 minutos. No es el mismo Dios el Padre. Aquí va, voy a ponerme mis 3 minutos. ¿Es el mismo Dios en esencia? Por supuesto que sí. Desde que usted aplique el término Padre, mi amigo, usted ya se salió de su pregunta. El hecho que en la escritura menciona el término Theos, cuando sale articulado con el término Patera, es el Padre. Pero en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, no aparece la palabra Padre, sino que la palabra Hijo, aludiendo a que es el Dios verdadero. Usted no me puede sacar aquí que diga que es politeísta por decir que no, cuando le estoy explicando aquí que son de la misma esencia divina. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. El morfe, la naturaleza de Dios. A menos que usted crea que sea otro Dios diferente al Padre en un sentido ontológico. A menos que usted crea, usted va a tener que demostrar aquí la carga de la prueba de demostrar que si es un Dios distinto o es un Dios el mismo, sin ser la misma persona. ¿En qué sentido? Porque a mí nunca me dice la Biblia que a Jesucristo se le tenga que llamar Padre porque sea de la misma esencia que el Padre. Al contrario, los fariseos lo quieren matar en Juan capítulo 5, verso 18, porque le dice Padre a Dios, no porque esté diciendo que Él es el Padre. Por eso Juan 10:30 aparece en término genitivo neutral, en Juan 10:30. Sencillo. Siempre que usted aplica el término Padre, nadie le va a responder que sí. Le voy a responder que sí cuando me aplique el término Teo solamente, porque solo hay un Dios, y no son 2, no son 3, pero si aplica el término Patera después del término Theos, ahí yo le voy a decir que no, porque la Biblia nunca enseña que la misma persona del Hijo sea la misma persona del Padre, porque usted hoy va a tener que negar la Biblia para decir aquí delante de todas estas personas, no se haga mi voluntad sino la tuya. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. ¿Dónde dice ahí que se envió él solo? ¿Acaso la unicidad no es congruente? Habrá que devolverles entonces el dinero a todas las universidades que ustedes estudiaron, porque no ponen a trabajar ni la gramática, ni la hermenéutica, absolutamente nada, mi amigo. Nada. Ustedes, el versículo dice que Dios ha enviado a su Hijo. No, Dios no envió a ningún hijo. ¿Dice la Biblia que el Hijo es Dios? Claro que sí. Primera de Juan 5:20. ¿Dice que el Padre es Dios? Claro que sí. Primera de Corintios 8:6. ¿Dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Claro que sí, y son el mismo Dios, pero distinguibles en persona, mi amigo. Esto es sencillo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre. El Hijo es enviado por el Padre. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Está sencillísimo. Si no quieren entenderlo, ya es su problema. Es el mismo Dios, diferente persona, claro que sí. Adelante. Dale, Julio, gracias. Bueno, miremos. Yo no le he preguntado, le pregunté a Julio. Jesús es llamado Dios, Tito 2:14, 2:13, 14, Romanos 9:5, Juan 20:28, y Jesús dice que, o Juan escribe, y Jesús dice que Él es el que descendió del cielo y subió al cielo. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y ese nadie está abocando a Proverbios 34. ¿Quién fue el que subió al cielo y descendió? Ese es el mismo Jesús. ¿Cuál es el nombre de él y el de su padre? Ese es Jesús. Nadie. Ahora, Juan 3:31 dice Juan
Dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que viene de arriba es sobre todos. Dice, el que viene del cielo es sobre todos. Y Jesús es llamado Dios. Y la Biblia dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahora, al preguntarle, siendo Jesús Dios, ese Dios que subió al cielo y descendió, ese Dios que es sobre todos, ¿es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6? Julio dice que no es el mismo Dios el Padre. Pero después dice que sí es el mismo Dios en esencia, pero la misma persona. ¿Cómo así? Si es el mismo Dios en esencia, es decir, si es el mismo Dios el Padre en esencia, entonces si es el mismo Dios el Padre en esencia, pero no es el mismo Dios. ¿Cómo así? Eso es un trabalengua, Julio, un trabalengua. Ese trabalengua solamente se lo creen ustedes. No, la pregunta fue sencilla, ¿es el mismo Dios del Padre? Usted dijo que no. Entonces tenemos un Jesús Dios que es sobre todos, que no es el Dios el Padre de Efesios 4:6, que es sobre todos. Y Pablo dice un Dios el Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Usted tiene dos dioses, uno llamado Jesús y otro el Padre que es sobre todos. Que es sobre todos. Dos dioses, claramente, sea como usted use la distinción, no, que es el mismo Dios, no la misma persona. Si es el mismo Dios, entonces es el mismo Dios el Padre, el cual es sobre todos. ¿Ah? Fácil, Julio. Yo creo que ustedes, los amigos trinitarios, sea como quieran serlo, son politeístas. Son politeístas. Ahora, usted me dice que el de Jeremías 23, 5 y 6, que efectivamente habla del hijo de David. Y aquí viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Usted dice que aquí hay otro Jehová. ¿Sí o no? Un momentico, Julio, que se me va a detener el programa. Un momentico. Ahí fue ya. Listo. Entonces dice usted aquí que aquí hay otro Jehová. Pero resulta que para Jeremías Jehová es el único Dios. Jeremías 10, no hay semejante a ti, oh Jehová. Y ese Jehová es el Padre. Jeremías 3:4 y 3:14. Jehová es el Padre, no hay otro semejante a él. Y la Biblia dice que el que vendría a salvarnos es Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Ahora, yo le pregunto, ¿Jehová Hijo es el hijo de David? ¿El Dios Hijo es el hijo de David? ¿El Dios Hijo es el hijo de María? Bueno, leémoslo ahí. Su segunda pregunta, Julio. Muy bien. Mi segunda pregunta es sencilla. Basado en sus argumentos anteriores, que me citaba Tito 2:13, Romanos 9:5, me citó Efesios Dios, donde dice Dios y Padre, ¿no? Yo quiero preguntarle, ese Jesucristo, ese Cristo que dice la Biblia que es Dios sobre todas las cosas, verso 28 de Primera de Corintios 15 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos. Le pregunto, este Hijo, este Jesucristo de Romanos 9:5, ¿es el Hijo que se sujeta al que le sujetó a él todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dale, la respuesta es sí. Pero mire que su respuesta usted la trata desde el punto de vista como usted dijo. Que nosotros, que hay que pedirle a las universidades la plata, el dinero, que porque nosotros no hemos aprendido a especificar o aplicar la gramática, ¿no? Y la hermenéutica, pero usted no aprende a aplicar la Biblia, Julio. Es la diferencia entre nosotros y usted. Ustedes no aprenden a interpretar, a aplicar la Biblia. Esto es a ver, ¿cómo decirlo? Esto es una explicación muy amplia y esto es escatología, pero le voy a decir algo. Aquí habla entonces, según su punto de vista, el Hijo, siendo otra persona divina que es Dios, se va a sujetar a otro Dios, el Padre. Es lo que usted trata de decir. Se va a sujetar. Es decir, el Hijo dejará de reinar, el Dios Hijo,
Dice, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces va a dejar de reinar, porque es preciso que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, debo decirle algo, mi amigo Julio. Esto es una explicación escatológica muy amplia, pero cuando la Biblia dice para que todo dominio, toda autoridad sea puesta debajo de sus pies, como dice el verso 25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. La muerte, el anticristo, la cuarta bestia, que todo eso, ¿quién lo destruye? Lo destruye Yahvé, Jehová. Zacarías capítulo 19, Isaías 25:8, Oseas 13:4 al 14. Todo esto que vamos viendo, los enemigos siendo destruidos, lo hace el mismo y único Dios, Yahvé o Jehová. Léalo, por favor. ¿Sí? Esto se refiere a la escatología. Ahora, dice allí que lo segundo que se dará es para que Dios sea el todo en todos. Recuerde algo, Zacarías capítulo 14, verso 9 y verso 10, nos dice así, que Jehová es el que vendría. Verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿De Yahvé o de Jehová? ¿Y quién es Jehová o Yahvé? El único Dios, el Padre. Usted no me puede mostrar un Jehová segunda persona, un Jehová hijo, muéstremelo. Un Jehová Dios hijo. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, para que Jehová sea el todo en todos. Eso se distingue es en la profecía, que cuando Israel vea a Jesucristo, él mismo va a ser el Yahvé, el Jehová, el cual es el todo en todos. Por eso dice acá, para que Dios sea el todo en todos. ¿Cuál Dios? Solamente hay un Dios, el Padre. Sí, a eso se refiere este verso, amigo. No se refiere a que un Dios llamado el Hijo, el Cristo, se vaya a sujetar a otro Dios llamado el Padre, y que el Hijo vaya a dejar de reinar, porque es lo que ustedes creen. Tiempo. Bien, hágale, voy a poner mis 3 minutos ya. Esa pregunta que yo le hice es para que él vaya aprendiendo a hacer preguntas también. Porque va a confundir. Si yo le hiciera una pregunta, si mostrarle un versículo desde la interlineal donde aparezca la palabra Theos, donde dice Dios supremo, sin explicarle el versículo, ni la cita me va a decir que es el único Dios, el Padre también, sin saber que en la interlineal no van a aparecer mayúsculas, mi amigo. Yo le hice esa pregunta a usted, si ese Jesucristo de Romanos 9:5 es el Hijo que se sujeta al Padre, usted dice que sí. Se le olvidó que en Romanos 9:5 aparece el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí hay una excepción, le dije yo. Aquí se exceptúa a alguien y es el Padre. Es ese Dios el Padre de Efesios capítulo 4. O ya no es el Dios el Padre el que se exceptúa, entonces. Porque esa va a ser mi pregunta. Mi siguiente pregunta va a ser, si ese que se exceptúa a ese hijo de Romanos 9:5 es el Dios Padre de Efesios, usted me va a tener que decir que sí, porque se exceptúa, dice el versículo. Entonces, ¿cómo es posible que usted en su pregunta, en su argumentación anterior, me venga con cuentos chinos aquí, diciéndome aquí, que ustedes dicen 2 personas divinas y 2 personas acá, pero me acaba de decir que sí, que ese Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, de Romanos 9:5, se sujeta al Padre en primera de Corintios capítulo 15. ¿Y en qué momento le dije yo que es un Dios sujetándose a otro Dios? ¿Dónde? Solo entre ustedes es que cabe eso. Me viene aquí a citar de que ustedes tergiversan la Biblia, nosotros tergiversamos la gramática. Por lo menos lo entiende, ¿no? Por lo menos lo acepta usted. ¿Es en serio que tergiversan solo la gramática? ¿Acaso no me acaba de decir que el renuevo justo allá de Jeremías es el Padre? ¿Dónde dice la Biblia que ese renuevo que salió de las costillas o del linaje de David sea el Padre? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que el Padre vino a cumplir la muerte que está profetizada en Isaías 53? ¿Acaso el centurión se equivocó? ¿Se equivocó María Magdalena? ¿Se equivocó Pedro cuando le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque ese Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese es el de Romanos 9:5. Porque ¿a quién más se le aplica el término Cristos? Dígame, ¿a quién más? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al Padre se le aplica ese término, mi estimado?
¿De dónde saca eso? No, usted hoy acaba de aceptar que el Hijo, siendo Dios, se sujeta no a otro Dios, se sujeta al Padre en diferentes personas, una sola esencia divina. Muchas gracias. Adelante con su siguiente pregunta. Gracias, Julio. Volvamos. El libro de Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Dios, escuche bien, habla del Cristo, Dios por encima de todas las cosas. ¿No? Usted me hizo la pregunta en base a ese texto. Yo le hago la pregunta, ¿ese Jesucristo o el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas, que vino de la carne de los patriarcas, es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos? El Cristo, el cual es Dios sobre todos, de Romanos 9:5, ¿es el mismo Dios el Padre? ¿Sí o no? ¿O es otro? Escúcheme bien, si su respuesta es no, debe decirme que es. Si es el mismo, entonces listo, si es el mismo Dios el Padre. Si su respuesta no es el mismo, debe decirme es otro. Recuerde lo que le estoy preguntando. Si es el mismo Dios el Padre o no, tiene que escoger una de las dos. Si es el mismo Dios el Padre, no es el mismo Dios el Padre, es otro. ¿Cuál de las dos coge? Es una pregunta La abierta. A, si es el mismo Dios el Padre, o la B. A o B. A o B. Si es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6. No es la B, no es el mismo Dios el Padre, es otro. A o B, ¿cuál de las dos? Claro, la B, no es el mismo Dios el Padre. Simple y sencillo, no. Es otro, listo, esa es la B. De nuevo, voy a poner mis 3 minutos. De nuevo, es la misma pregunta que me acaba de hacer anteriormente, porque seguramente está grabando. De nuevo, esto es para las personas inteligentes, no es para unicitarios. O sea que para él no es la respuesta. No, desde que aplica y acuña la expresión el Padre, si él me dice que en Romanos 9:5 aparece la palabra patera, yo le digo que sí, pero no aparece la palabra patera. Si él solo me acuñara la expresión Dios, yo le digo que sí, pero acuña en su pregunta, acuña, ¿es el mismo Dios el Padre? Ahí yo le voy a decir que no, porque me acuña la expresión el Padre. Entonces, ¿por qué son el mismo Dios sin ser la misma persona? Bueno, al Padre nunca se le llamó hijo, para empezar. Al Hijo nunca se le dice Padre. Al Padre nunca se le llamó Jesús. La unicidad postula el nombre del Padre es Jesús. Eso es una mentira satánica y herética de los grandes eruditos de la unicidad. No hay un solo texto que diga que al Padre, ningún profeta le dijo Padre Jesús, ningún apóstol le dijo al Padre Jesús, nadie, ni desde los primeros siglos, nadie dijo que el Padre se llamaba Jesús, hasta hoy, que en 1913, lo que es la secta unicitaria empieza con sus falacias argumentando de que porque Jesús es Dios, necesariamente debe de ser el Padre. ¿Son el mismo Dios? Sí, desde que me acuña el término Padre, yo le voy a decir que no. Voy a leerle la Biblia en la interlineal. Voy a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La expresión morfe aquí habla de la naturaleza divina de ese Cristo Jesús. El ungido, Jesucristo. No me puede decir que el Padre es el ungido aquí. No hay manera, no existe un versículo que diga que el Padre es el ungido. Y si el Padre es el ungido, ¿quién lo ungió entonces? ¿Acaso Hechos capítulo 2, verso 36, no dice que el Padre, Dios, ungió a Jesús de Nazaret? ¿Acaso no enseña eso la Biblia, mi estimado? Este Cristo Jesús dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué es igual a Dios? ¿Qué implica ser igual a Dios? Ser de la misma naturaleza. Esto usted lo encuentra, mi estimado, en Juan 10, 30 al 36. Lea su Biblia. Esto usted lo encuentra en Juan 5, 18. Lea su Biblia, es gratis. No tengan la Biblia de adornos. No se dejen tragar cuentos de esta persona. Esta persona lo que es una persona que se cree erudito, pero niega la escritura. Aquí yo lo llevo también.
Lleva años engañando a las personas, mostrando un politeísmo que solo está en su cabeza. Hoy sí tiempo. Gracias, Julio. Mire, la pregunta es sencilla, Julio. Y Julio se va y yo le agradezco a Julio por los insultos. Gracias, Julio, de verdad. No podrías ser tú si no me insultas. Siempre en tus lives y tus videos insultas a las personas. No podía ser tú si no insultas a las personas. Mira, Julio, tú dices que no crees en tres dioses, por eso estamos desmantelándote a ti en tu politeísmo. La Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre, el cual es sobre todos. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso lo dice Pablo en Efesios 4:6. Y Pablo llama a Jesucristo Dios, Romanos 9:5. Pablo dice allí que Jesucristo, que viniendo de los profetas, de la carne, según eso, Él es Dios por encima de todo, todas las cosas. Ahora, te he preguntado si ese Jesucristo Dios, que es sobre todos, de Romanos 9:5, ¿es el mismo Dios el Padre o es otro? A, la respuesta es el mismo Dios el Padre? A, o la B, no es el mismo Dios el Padre, es otro. Tú escogiste la B. Entonces, mira que has dicho que Jesucristo no es el mismo Dios el Padre, siendo Dios, sino que es otro. Es otro Dios que es sobre todos. Vuelves a decir que tienes dos dioses que son sobre todos. En la primera respuesta, Jesús dice que Él es Dios, o Juan dice que Él es el que vino del cielo, el cual es sobre todos. Pues tienes un Dios diferente a otro Dios que es sobre todos. Un Dios que es sobre todos. Pero dices que Pablo no llamó a Jesús Padre. Según de Tesalonicenses 2:16, el texto griego y la Reina Valera versión antigua. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor es Jesucristo, no toqué lo inmundo y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? Jesús. ¿Y qué será nosotros? Por padre, y nosotros seremos sus hijos. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, no sea el Padre? Si solamente hay un Dios el Padre y Él es sobre todos, el que está en todos y sobre todos. ¿Cómo es posible eso, Julio? Bueno, Julio, demuestras que eres politeísta y por eso te airas con las preguntas y me insultas. Julio, Dios te bendiga, lo único que tengo para decirte. El Señor te abra el entendimiento. Tu tercera pregunta, Julio. Claro. Usted acaba de poner palabras en mi boca que yo no dije. Yo voy a citar Juan 5:18. Espera, me acabas de citar una Biblia antigua, ¿no? Voy a citar. Voy a citar la Tu interlineal. tercera pregunta, por favor. Un minuto. Sí, tranquilo, hijo. Tranquilo, hijo. Yo le doy su tiempo si no le ando poniendo un minuto. Tranquilo, hijo mío, tranquilo. Mi pregunta es sencilla. Juan 5:18 dice, por esto los judíos querían apedrearlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi pregunta es la siguiente. Los judíos quieren matar a Jesús. La pregunta es sencilla. ¿Jesús se está haciendo igual a Dios porque le dice Padre a Dios, sí o no, y por qué? La respuesta es sí. Mire, Julio, se hacía igual a Dios, es decir, se hacía igual al Padre. Se hacía Dios el Padre, se hacía el mismo Padre. Mire que usted mintió al decir que la palabra isos o isa del griego significaba de la misma esencia. Igual. La palabra isas, iso no significa de la misma esencia. Significa el mismo. Eso lo puede usted corroborar en el capítulo 11, verso 17 del libro de los Hechos. Si Dios pues les concedió también el mismo, isa, el mismo don que nosotros. Entonces Jesucristo, al serse igual a Dios, se hace el mismo Dios, el Padre. Por eso Pablo lo llama el Padre. Pablo lo llama el Padre. Entonces se hizo el mismo Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál Dios es Jesús?
¿Cuál Dios es Jesús? El que vino de arriba y es sobre todos. Ese Dios es Jesús. ¿Cuál Dios es ese? El único Dios, el Padre. Juan en el capítulo 12, versos 39 al 41. Ese se llama Yahvé o Jehová. Eso lo podemos ver. Juan en el capítulo 12, versos 39 al 41 dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? A Yahvé o Jehová. ¿Quién es Yahvé o Jehová para Isaías? El único Dios, Isaías 37:16. El Padre, Isaías 63:16, 64:8, que no hay semejante a él, no hay igual a él. Isaías 46:5 y 9. Que el mismo que vendría en persona, Isaías 35:2 y 4, Isaías 40, Isaías 33:22, él mismo vendría y nos salvaría. Por eso se hacía igual a Dios, o se hacía el mismo Dios. Recuerde que ese Dios que está hablando allí es el Padre, aunque no diga Padre, que usted dice que debe aparecer la expresión Padre. No, se refiere al Padre, se hace el mismo Padre, porque Él es el mismo Yahvé o el mismo Jehová. Ahora usted tendrá que decirme si es otro Yahvé u otro Jehová. Es otro Yahvé u otro Jehová, diferente al que habló Isaías. Juan en el capítulo 1, verso 19 al 23, Juan el Bautista dice que Jesús es aquel que él viene preparando camino, pero la expresión dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, no es cualquier Señor, sino aquel que dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías que dijo: el que vendría Yahvé o Jehová, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Y quién es Yahvé o Jehová? El Padre, Isaías 63:16, 64:8. Por eso se hacía al decir que Dios era su propio Padre, cumpliendo las Escrituras. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. El Salmo 89, verso 24 en adelante. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. El Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Con todo eso está ratificando, se hacía igual a Dios, al Padre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43, 9 y 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, el Hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, no dice nos conozcan, me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé. Es el mismo, no es otro. Por eso se hacía el mismo Dios. No era otro, amigo. Dígame que es otro. Ya usted ya dijo que era otro Dios. Ya usted ya lo dijo que era otro Dios. Bien. Tranquilo, llorón. No me llore, llorón. A llorar allá con quién, con Sabelio. El caballero nos dijo que sí, el Hijo se hace igual a Dios por decirle Padre a Dios. Jesús nunca le dice Padre a Dios por decir que Él es el mismo Padre, amigo. Es él, aunque no diga Padre, o sea, que aunque no diga Padre, ustedes le acuñan el término Padre al término Teos, ¿no? Entonces, 2 Corintios 4:4, ¿es el Padre ahí? ¿Es el Padre ahí? ¿Serán tan grotescos bíblicamente hablando para mostrar que solo porque aparece la palabra Teos es que es acuñable al Padre? 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo es Dios el Padre. ¿Serán tan incoherentes de verdad? Biblia, por favor, ¿qué significa el término morfe? Él dice que yo me equivoqué. Aquí se los voy a demostrar y van a quedar sepultados por indoctos e ignorantes que son. Quien en forma de Dios, el término es jo. Aquí está, quien en forma, el morfeteos. ¿Cuál es la morfeteos? Por favor, ilústranos. Naturaleza. Repite conmigo ese ratito. Naturaleza. Unicitarios, repitan conmigo. Naturaleza. Habla de la naturaleza divina. Por eso el término teos en la expresión articulada y definida ahí, mi estimado. Jesús nunca dijo yo soy el Padre y por eso se hacía igual a Dios. Al contrario, Biblia, aquí es con Biblia. Juan 5:18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual al Padre o igual a Dios, porque le dice Padre a Dios. Entonces tienes a un Padre haciéndose igual a su Padre. ¿Qué locura es esta, muchacho? ¿De dónde saca tantas incoherencias teológicas? La unicidad es algo que no tiene patas, ni pies, ni cabeza dentro de las Escrituras. Juan capítulo 10, versículo 30.
nos muestra lo siguiente: yo y el Padre, uno somos. No dice uno soy, dice uno porque alude a la naturaleza divina. Ese Heis ahí es la naturaleza divina. Por eso aparece en términos neutros ahí, mi estimado. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Por qué me apedrean?, dijo Jesús. ¿Por buenas obras? ¿Por cuáles de las buenas obras? Por buenas obras no te apedreamos, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿De qué manera? Porque le decía Padre a Dios. Eso se encuentra en el verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Tiempo. ¿Cómo? Tiempo. No mientas, hombre. No mientas, varón. Llame el tiempo. Son 3 minutos. No mientas, hombre. Empezaste 3 minutos. Bueno, listo, agarra lo que quieras, agarra, no hay problema. Dale, yo estoy midiendo aquí el tiempo, pero agarra lo que quieras, no hay problema. Tranquilo. Bueno, queda demostrado que el caballero tiene miedo al argumento que estoy dando. Queda demostrado que tiene miedo al argumento que le estoy dando. El argumento es sencillísimo. Jesús no es el Padre por decirle Padre a Dios. Jesús se hace igual a Dios por decirle Padre a Dios, siendo el Hijo de Dios. Por eso le dice Padre. Adelante. Dale, gracias. Isaías 9:6 llama a Jesucristo, el Hijo, lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Mi pregunta sobre ese texto: al ser Jesucristo llamado Dios fuerte, Padre eterno, el Hijo, mi pregunta A, ¿es el mismo Dios el Padre? A, ¿es el mismo Dios el Padre? No te leo ni los labios, no se te escucha nada, varón. Por favor. Varón, no se te escucha. Dale, vuelvo y pregunto. Isaías 9:6. Hey. Dale, pues escúchame, por favor. Escúchame. No te vayas a ir, Julio. Agradezco tus insultos. De verdad que me fascina. Dale, agradezco tus insultos, Julio. Hola. Te agradezco por todo eso. Los insultos demuestran. Ya estás de llorón. Es la señal, no puedes entender que es mi señal. Dale, Julio, gracias. ¿Puedo hablar o no? Hola. Julio, ese hijo. Eres pastor tú, ese Cerrato. hijo, Así le enseñas a lloriquear a tus feligreses. Un debate es un debate. Julio, Sin ese llorar. hijo de Isaías. Es mi señal, hombre. Hablar, por favor. Hola. No, déjame hablar, muchacho. Habla, hombre, te llevó Sabelio, vinagre. No se le escucha. Alguien que vaya al live del hombre que está frisado aquí. No, yo lo estoy escuchando perfectamente, no está frisado, lo estoy escuchando perfectamente todos los insultos. Todos los insultos se los estoy escuchando Ahorita sí. Perfectamente. Amigo Julio. ¿Cuál insulto hace rato? No, tranquilo, no te preocupes. Julio, el Dios llamado Jesús de Isaías 9:6, que es llamado allí, Dios fuerte, Padre eterno, el cual es Dios, sabemos que es Dios, que es llamado Dios fuerte, Padre eterno, es el mismo Dios el Padre. El Hijo, es el mismo Dios el Padre. Dime, espérate un segundo. Léeme todo el versículo. Léeme todo el versículo. No me formules una pregunta solo de un pedazo de un versículo. Julio, lee todo el versículo, porque ahí habla del Hijo. Dale, habla del Hijo, dale. Julio, déjame hablar. Sí. Ese Hijo llamado de Isaías 9:6, que es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Pregunta A, ¿es el mismo Dios el Padre? B, ¿es otro Dios Padre? A, ¿es el mismo Dios el Padre? B, ¿es otro Dios Padre? ¿Cuál de las dos escoges? A o B. Ninguna de las dos. Voy a ponerme en mi tiempo. Ninguna de las dos. Y le voy a explicar. No es Dios.
No es Dios. Yo le dije Dale, no ninguna es de Dios. las dos. Ojo, el Usted, amigo es que Julio no usted, quiere responder. ojo, No. ojo, 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 Respóndame. ey, Tiene ey, dos ey, ey. opciones. Estoy en mi tiempo, estoy en mi Amigo, tiempo, tiene estoy dos en mi tiempo. No me opciones. interrumpa. Ey, ey, Tiene ey, dos, ey, ey, amigo, ey, tiene ey. dos Estoy opciones. en mi tiempo, estoy en mi tiempo. No Con llore. Yo grosero le no se dije que puede. ninguna de Con las grosero dos. no se puede. Ey, Dale, pero estoy en gracias, mi Julio. tiempo. Usted no puede argumentar en mi Gracias, Julio. Que tiempo, te vaya varón. bien. Dale, no quiere Usted no responder. puede Dale, no quiere argumentar en mi responder. Dale, que te tiempo. vaya bien. Yo te dije que ninguna de las dos. Dale, Julio, Ey, no tienes me huyas, dos cobarde. opciones. Dos, yo te he puesto. ¡Cobarde! ¡Ey, Sabelio! Pero es que escúcheme, es que usted tiene que escuchar mi respuesta. ¿Cómo es que es pastor usted? Tenga dominio propio y aprende a escuchar. Vaya pues, yo le dije, voy a ponerme mi tiempo. Tengo Yo dominio le propio, dije, por eso no he devuelto. Mira, tengo tanto dominio, amigo, tengo tanto dominio propio que no te he devuelto insulto por insulto, sino bendición por tu maldición. pero entonces, hey, usted me preguntó y yo estoy respondiendo. Entonces no es Dios, usted tiene que esperar su argumentación. A mi argumento, si no, Vale, mejor no hay váyase, problema. si no Ya quiere, dijiste que está interrumpiendo, mejor cállese. Vale. Yo no ¿Ya? dije eso, yo no dije ¿Cómo? eso, yo no dije eso. Aquí va mi tiempo. Yo le dije ninguna de las dos El Dios, porque él asume. escuche bien. Ey, estoy en mi Escuche bien. tiempo. Estoy en mi Jesucristo, tiempo. Dios. Ey, llorón, estoy en mi tiempo. Llorón, te vamos a poner el llorón. ¿Estamos de acuerdo? ¿O vas a seguir llorando? Porque yo estoy respondiendo. No sé por qué brinca. Yo te estoy diciendo ninguna de las dos. Escucha mis argumentos. Ya se va a desconectar este llorón. Este llorón, este hombre, vos. Mire, el amigo Julio, si no insulta, cerré mi micrófono, lo había cerrado. El amigo Julio, si no insulta, él no es. ¿Por qué no quiere responder? Porque el hijo, que es el de Isaías 9:6, es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Y le pregunto, ¿es el mismo Dios del Padre? ¿O no es, o es otro Dios Padre? Porque él dice que ninguna de las dos. Entonces Jesucristo no es Dios. No quiere responder el amigo Julio y por eso mejor se va y comienza a insultar. Gracias por los insultos, señores. Yo de verdad les agradezco los insultos. ¿Los insultos qué son? Los insultos son el argumento de aquel que no tiene argumentos. Eso es el insulto. Eso es el insulto. Argumentos de aquel que no tiene argumentos. El Señor me ha enseñado a mí a no devolver maldición por maldición, no, bendición. Que Dios bendiga a Julio y a todos mis amigos que de verdad me insultan todos los días. Cobarde, sabeliano, llorón, ¿qué más? Ignorante, de todo lo que quieran decir. Yo les agradezco todo eso. Ahora, ¿Jesucristo es el mismo Dios, el Padre, o es otro Dios Padre? A o B. Porque en Isaías 9:6, ese que es el Hijo llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Es el mismo Dios el Padre o es otro Dios Padre? Él dice que ninguna de las dos. Entonces Jesucristo no es Dios tampoco. Jesucristo no es Dios. Y por eso se fue. Porque no quiso responder la última pregunta. Ojo. Y él cree en dos dioses. Ustedes, amigos trinitarios, creen en dos dioses. Conclusión. Proverbios 34. El nombre del Padre y del Hijo es aquel que descendió del cielo y subió al cielo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo es. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo? Jesús. Ese es el nombre del Padre y del Hijo. Bueno, mis hermanos, los invito a llevar los libros La Unicidad, la Única Verdad, ellos tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratados de unicidad y escatología 1. Llamen por favor a los que están en el exterior, más 57 318 436 0745. Llamen los que están en el exterior, más 57 318 436 0745. Y los que están en Colombia, 318 436 0745. Dale me gusta a las conferencias, compártelas por favor, mi hermano. Dale suscribirte al canal. Los que están en YouTube, dale suscribirse al canal. Los que están en YouTube, por favor, dale ese rato Teología Pentecostal Apostólica, dale seguir al canal.
Comparte las conferencias, dale me gusta, déjanos un buen comentario, comparte ahí en los grupos. Los invito, mi hermano, que por favor lo hagan. Los que están en TikTok, los que nos ven a través de Facebook, compartan por favor y suscríbanse. Gracias a todos, de verdad. Sí, señores, Evangelista Pastor dice, hace rato te dio una paliza. Sí, me dio una paliza. Él cree en dos dioses, cosa que yo no creo. Dicen que la gramática les muestra dos dioses. La Biblia dice un Dios nomás, el Padre, el cual es sobre todos. Y Jesucristo es el que es sobre todos y es el todo en todos. Gracias. Los hermanos que deseen apoyar este ministerio, próximamente vamos a ir al lugar de Cuba. Vamos a estar ya el próximo 15 de septiembre, estaremos en Cuba. Y estaremos en Guatemala y El Salvador también. Por favor, los que deseen apoyarnos económicamente para seguir, hermanos. Aquí en Colombia trabajamos evangelizando. El día de ayer estuvimos en una campaña en Cali. El Señor se manifestó gloriosamente. Las almas, estuvimos en un lugar deprimido de Cali, lugar que es el barrio Santa Elena. Estuvimos allí, la gente, los que llaman aquí en Colombia desechables, o los habitantes de calle, recibiendo al Señor. En la noche tuvimos una gloriosa terminación, un culto en la iglesia allí en Cristóbal Colón, y el Señor rescató 3 almas para Él. De verdad, qué lindo, diga. Trabajamos, mis hermanos, lo hacemos, trabajamos llevando este evangelio en Colombia y el mundo. Apóyanos, por favor, apóyanos, por favor. ¿Deseas apoyarnos? Danos una ofrenda para comprar los pasajes a Guatemala y El Salvador. Necesitamos adquirir los pasajes. Nos puedes llamar, Colombia 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Recuerde, apoya, mi hermano, este ministerio. Hasta la próxima. Dios les bendiga.